Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam. Cordial saludo a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Antropodcast Latam, el primer podcast de antropología prospectiva en Latinoamérica. Les saluda como siempre Luis Fernando Ramírez y les recuerdo que les estaré presentando semanalmente noticias, personajes, historias y análisis de la antropología prospectiva que se orienta a la construcción social de futuro en todos los grupos de la sociedad. Iniciamos una nueva semana de confinamiento en todo el mundo, pero con una expectativa enorme de lo que va a pasar con los anuncios del levantamiento progresivo del aislamiento social obligatorio y pasar al aislamiento inteligente, es decir, la autorregulación. Es nuestro deseo que se haga de la mejor manera, disminuyendo el impacto negativo o la expansión del contagio del COVID-19. Esperamos que todos nuestros oyentes se encuentren bien junto con sus familias. A raíz de estos nuevos anuncios, nos preguntamos cómo la antropología puede aportar a este nuevo modelo cultural que posiblemente se va a dar en la sociedad de la pospandemia, teniendo en cuenta que la antropología siempre se ha visto desde la óptica académica y de investigación únicamente. En los últimos años se ha visto la inclusión de la antropología en otras actividades como empresariales, institucionales, comerciales, industriales y otras áreas, generando un conflicto entre antropólogos. Se habla acerca de actividades aceptadas y no aceptadas para antropólogos. Se habla que el antropólogo está para investigar como espectador y no como parte de los procesos. Se habla también de antropología buena y de antropología mala. Antropodcast Latam, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast Latam. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. Para ampliar la visión de la importancia de la antropología en otros escenarios, tenemos hoy una invitada especialista en el tema. Nuestra invitada cuenta con un doctorado en investigación y antropología social de la Universidad de la Sorbona en París y ha sido la directora del Laboratorio de Antropología Aplicada, Diseño y Políticas Públicas en Flaxo, Argentina, por más de 11 años. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es una organización intergubernamental regional autónoma para América Latina y el Caribe, creada por la UNESCO, dedicada a la investigación, a la docencia y a la difusión de las ciencias sociales. Ella es la doctora Nathalie Puex, a quien agradecemos desde ya por estar aquí en Antropodcast Latam. Bienvenida, doctora, y la escuchan en Latinoamérica. Gracias por invitarme. Bueno, doctora Nathalie, ¿realmente es tan grande la brecha entre la antropología académica y la antropología aplicada? ¿Cómo ha sido su experiencia en estos últimos años? Creo que en América Latina uno de los problemas mayores es que no existe formaciones reales dedicadas a la antropología aplicada. Entonces, eso hace que la antropología académica es muy generalista y los antropólogos jóvenes en particular, y hoy en día hay una presión muy fuerte por parte de toda una nueva generación de antropólogos, están exigiendo un poco más de formación, en buena parte porque lo que hacían las generaciones anteriores eran formarse en antropología y después hacer eventualmente otra cosa, pero sin decirlo, y tratando de inventar su práctica como podía a medida que avanzaba en su profesionalidad. Creo que hoy en día hay un reclamo fuerte de jóvenes que quieren ser reconocidos como antropólogos que trabajan en otro ámbito que la academia y que para eso se necesita también una formación específica. Desde la Dirección del Laboratorio de Antropología Aplicada, ¿qué se les dice a los estudiantes, doctora? ¿Y cómo responder a esa expectativa del reconocimiento profesional y laboral? Yo creo que nosotros hemos hecho dos cosas. Primero, es reconocer la necesidad de una formación específica. Lo que hace Flaxo es formar estudiantes en posgrado, o sea, no tiene grado. Entonces ya nos llega a estudiantes que ya están formados en grado y que buscan una especialización en posgrado. Y por otro lado, nosotros lo que siempre, creo que no empiezo una clase sin decir eso, no hay buen antropólogo aplicado sin buen antropólogo teórico. Es decir, que esa dicotomía que se ha ido haciendo
mundo y que a veces se divulgaba en las facultades con un poco de desprecio, hoy en día está cada vez más lejos. Los problemas sociales son tantos y tan importantes y complejos que exigen una reflexión teórica importante. Creo que nosotros lo que trabajamos es formar y crear espacios de discusión sobre el problema de la aplicación, por un lado, pero también metodologías de trabajo, porque es cierto que trabajar aplicado implica situaciones que uno no tiene cuando uno está en la academia. Cuando uno trabaja en la cuestión aplicada, un problema en resolverlo, no tiene 1 año, 2 años, 3 años para pensarlo. Entonces hay que saber articular lo que es esa gran reflexión teórica que hay que tener sobre un problema y aportar respuestas de manera relativamente concreta y rápidas. Yo creo que como todo profesión, uno aprende haciéndolo con los años. Y es mucho entrenamiento articular esta parte teórica y aplicada. Si pudiéramos resumir la evolución de la antropología aplicada en los últimos 20 años, ¿qué podemos decir, doctora Natalie? Mire, hace 20 años cuando yo entré en Flaxo, como yo estaba terminando mi doctorado, se hablaba de antropología del desarrollo. Y era muy común la cuestión del desarrollo. Yo creo que hoy en día, si bien existe todavía una línea muy vinculada al desarrollo y que sigue con esa idea de desarrollo, la realidad es que muchos antropólogos prefieren no llamarse antropólogos de desarrollo, sino aplicado. ¿Y por qué aplicado? Porque nos aplicamos nuestro conocimiento a ámbitos muy diversos que va desde las redes sociales hasta problemas de salud, organizaciones de gobierno, medio ambiente. Hay distintos campos donde estamos trabajando y aportando soluciones también muy diferentes las unas de las otras. Yo creo que eso es un poco el gran cambio. Estos nuevos enfoques de la antropología aplicada han generado uno nuevo, que es la antropología prospectiva. ¿Cómo se podría definir este nuevo concepto? Bueno, eso es difícil. Igual los antropólogos somos un poco Casandras, o sea, en parte porque sabemos cómo funcionan las organizaciones sociales, cómo la gente representa su realidad y sabemos que a veces hacemos cosas a pesar de todo, digamos, de que sabemos que puede ser malo y que igual lo seguimos haciendo porque es muy difícil cambiar y producir cambio social, especialmente cuando instalamos prácticas culturales. Hablamos del medio ambiente, por ejemplo. Todos sabemos que contaminamos de alguna manera y es muy difícil que se hagan cosas muy articuladas y concretas. Yo diría que en general los antropólogos tienen una ventaja sobre quizás otras ciencias sociales, en particular porque justamente pueden anticipar cierta manera ciertos comportamientos. No pueden predecir qué va a hacer la gente exactamente, pero saben cómo ciertas dinámicas sociales tienden a reproducirse, justamente entendiendo que son comportamientos que están arraigados en creencias, valores, culturas que no se pueden cambiar fácilmente. Eso nos puede permitir efectivamente ir pensando cambios siempre en cuando nos los proponemos como milagrosos y urgentes, o sea que un cambio social lleva mucho tiempo y lleva preparación. Quizás nuestro problema, y por eso somos un poco Cassandra, es que como sabemos que lleva tiempo, no ofrecemos propuestas milagrosas, como quizás otros futurólogos, como lo son los economistas, digamos, que tienden a proponer modelos que parecen fantásticos y no confirman realidades, digamos, al final. Bueno, y esta antropología prospectiva abre los espacios para buscar nuevas opciones, nuevos desarrollos de la antropología aplicada en otros escenarios. ¿Cuáles aplicaciones se ven como próximas a destacarse y a aceptar antropólogos en su desarrollo? Yo creo que hay muchos jóvenes. En Argentina, por ejemplo, hay un gran empleador de antropólogos que es Mercado Libre, por ejemplo, que es una empresa muy grande. Muchos de mi equipo trabajan en Mercado Libre, por lo cual creo que hay una idea de qué podría servir la antropología. El problema es para el antropólogo ahí saber si va a poder efectivamente bien aplicar su conocimiento, porque las empresas funcionan en una lógica que tiene poco que ver con la antropología. Y lo que ofrecen los antropólogos muchas veces es una cosa que responde menos a la necesidad de urgencia de las empresas. Entonces, muchos de mis estudiantes tienen dudas a veces cuando están trabajando en esas empresas, justamente en parte por eso. Pero hay muchos otros espacios donde también se puede trabajar.
muchas ONGs o organizaciones de la sociedad civil articulada a empresas y al Estado que también ofrecen soluciones interesantes y propuestas interesantes de desarrollo y tienen ideas innovantes que son interesantes. Entonces, creo que hay espacio para eso. Y para poder hacer propuestas para cambiar ciertas formas de realidades sociales, o sea, y para ofrecer el debate. Yo diría, hoy en día está muy aceptado que la antropología para eso también puede hacer sus aportes. Pero creo que, y me parece que es una cosa que es importante que también los antropólogos deben cada vez más asumir, es que hacer cambios, hacer perspectiva implica trabajar en equipo y en equipo pluridisciplinario. Y creo que eso para los antropólogos es un paso difícil. Somos muy formados en general a trabajar entre nosotros mismos. Poder discutir con un abogado, con un economista, con un ingeniero, con otras especialidades, es algo que es fundamental en lo que es antropología, la nueva antropología aplicada. En antropología aplicada al diseño, que es lo que estamos también trabajando mucho, está muy claro que nadie diseña algo solo. Eso obliga a una visión compleja de un problema que es repartido entre distintos saberes. Poder aplicar el saber antropológico articulándolo a esos otros saberes creo que es algo fundamental. Y si hay una lección que hay que darle a los jóvenes es aprendan varios lenguajes. Ustedes no saben todo desde su propia experiencia y su propio conocimiento. Tienen que escuchar a los otros también para crear algo nuevo. Hay otros conceptos que vienen fortaleciéndose en las empresas y en la sociedad, y es el de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Y vemos cómo se abren espacios para la antropología aplicada en los temas ambientales, sociales y económicos. ¿Cómo se ven estas oportunidades para la antropología aplicada y la antropología prospectiva, doctora Natalie? Sí, totalmente. Yo creo que uno de los puntos, y que parece quizás el menos esperado, es que los antropólogos, como sabemos mucho de conocimientos locales y tradicionales también, es decir, lo que sabe hacer la gente en su cotidiano, también sabemos evaluar qué es positivo y qué es posible para esas poblaciones incorporar, saber y mantener. Doy un ejemplo muy simple, que es el problema de la higiene y el problema de cómo uno crea sanidad en barrios muy carenciados. Plantear la sanidad en barrios muy carenciados como si uno viviera en un barrio de clase alta, a veces es muy ilusorio, no hay forma de mantenerlos. Entonces hay que saber y ver trabajar con la población como ellos se cuidan y cómo han aprendido a cuidarse para poder eventualmente crear soluciones que son más aceptables a mediano y largo plazo. Pienso, por ejemplo, proyectos que ha tenido la Fundación Bill Gates de baños secos. Esos baños secos fueron un desastre en la India en particular tuvieron. ¿Por qué? Porque los baños secos exigen químicos y esos químicos no eran accesibles para la población más pobre. Cuando trabajaba sobre baños secos mucho más tradicionales, permitía a esa misma población sin costo tener una mejor calidad de higiene. Hay muchos antropólogos que trabajan también sobre eso. O sea, ¿qué sabe la gente? ¿Cómo sabe la gente? ¿Y qué hay que cambiar y qué no hay que cambiar? ¿O qué hay que mejorar sobre la base de lo que ellos saben? Creo que la perspectiva es también eso. Es decir, preservar lo que es bueno, elegir también tradiciones que no parecen futuristas ni modernistas, pero que van a ser el futuro, porque van a permitir que esas poblaciones vivan mejor. En Latinoamérica se exige y se promueve la igualdad y la equidad. Hay un sector en donde la antropología aplicada comienza a tener presencia y es en la cultura política. La doctora Natalie Puig ha sido investigadora en la prevención de la corrupción desde una perspectiva sociológica y antropológica. Y quisiera preguntarle acerca del tema, ya que la corrupción es la peor enemiga de la sostenibilidad. ¿Cómo desde la antropología se puede abordar este tema para enfrentarla y para que la sostenibilidad sea una realidad? Bueno, mi tarea en esa investigación que se terminó, pero y no tanto, en realidad estoy todavía trabajando en el texto que voy a publicar, era más trabajar sobre la cuestión en cultura política, porque lo que sabemos es que en América Latina, y todos los indicadores lo indican, que hay una tolerancia muy importante por parte de la población en relación a la corrupción.
Y por otro lado también hay cierta resignación, digamos, o sea que América Latina es ese continente también donde hay muchas inigualdades, donde hay mucha dificultad para vivir en el día a día, entonces la corrupción aparece siempre en el panorama político como el 10º problema, digamos. ¿Y por qué? Porque hay 9 problemas antes más vigentes en la vida cotidiana. Entonces el problema es que se tiende también a naturalizar e invisibilizar, entonces estuvimos más bien trabajando sobre los mecanismos de invisibilización de la corrupción y de aceptación de esa corrupción. O sea, ¿cuál es el mecanismo que hace que la toleramos y la aceptamos? Y que es un gran desafío porque obviamente es muy fácil cuando uno vive bien poder atacar a un político y de cierta manera poner distancia social con ese político corrupto. Cuando vivimos mal y dependemos mucho de la política para vivir y del clientelismo para vivir, es más difícil. Y no es propia América Latina, hay muchos estudios del inicio del siglo XX y hasta muy avanzado en el siglo XX en Estados Unidos que muestran que más cercanía en la política, más tolerancia a la corrupción también. Entonces nosotros estamos trabajando mucho el aspecto cultura política, no tanto los mecanismos judiciales, sino más bien cómo la sociedad tiende a aceptar y resignarse frente a problemas de corrupción. Y poder tomar decisiones es también poder empezar a criticar esos elementos de la vida cotidiana y ser sensibles a ellos. Acá en América Latina yo creo que un actor fundamental ha sido la prensa, que ha tenido un rol importante en mantener eso en la agenda pública de las conversaciones públicas y de la agenda pública. Creo que sin la prensa y cierta prensa libre hubiese sido muy difícil, en buena parte porque lo cotidiano de las personas hacen que se olvidan de ese problema. O sea, hay muchísimos problemas más vigentes y más cotidianos. Entonces ahí es donde ahí se funda una cultura política, es donde ahí los antropólogos tenemos mucho para decir. Visión clara de la antropología aplicada y de la antropología prospectiva, expuesta por una voz experta y de primer nivel, la doctora Natalie Puig. Como siempre, doctora, lo digo, quisiéramos tener más tiempo con nuestros invitados para profundizar en estos temas tan interesantes que le aportan al nuevo enfoque de la antropología aplicada y de la antropología prospectiva. Para finalizar, un mensaje para los antropólogos, empresarios, organizaciones y ciudadanos latinoamericanos que la escuchan en este momento. Para los antropólogos, yo diría, no dejen de ser antropólogos. No traten de ser un sociólogo, un economista. Ustedes son antropólogos. No se olviden que han estudiado en la facultad. Muchos de mis estudiantes me dicen, ¿cómo usas a Víctor Turner para resolver problemas de política pública? Y sí, se puede pensar en qué nos dijo Geertz en un momento dado para trabajar el mundo moderno. Así que no dejen nunca de ser antropólogos. O sea, piensen de lo que saben, conocen para innovar. Y a los empresarios y organizaciones es aprender a también escuchar el lenguaje de la antropología, que quizás no ofrece modelos rápidos de resolución, pero que sí aporta mucho en materia de conocimiento de cómo es la sociedad, cómo funciona y cómo esa sociedad es parte de lo que ellos son también. Entonces, que trabajar con ellos, con los antropólogos, les puede dar aportes insospechados sobre sus propias prácticas y sobre lo que ellos quieren innovar y generar. Bueno, pues no dejen nunca de ser antropólogos y a la sociedad aprender a leer el lenguaje de la antropología. Son mensajes de la doctora Natalie Puig, experta en antropología aplicada, a quien agradecemos el estar aquí en estos micrófonos de Antropodcast Latam, que están siempre abiertos para usted, para que hablemos de las nuevas aplicaciones de la antropología en Latinoamérica. Igualmente, gracias por invitarme. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Lo dijo Peter Drucker, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Este fue otro episodio de Antropodcast Latam. Estaremos trabajando para traerles otro tema de importancia de la antropología prospectiva. Muchas gracias y por ahora recuerden, quédense en casa y cuídense por favor. Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam.